Estamos acá en el Teatro San Martín con Oski Guzmán. Acabamos de ver La Tempestad y la verdad que desde Yo Quiero Verte recomendamos mucho esta obra con grandes talentos, actores de gran trayectoria, nada más ni nada menos que una obra de William Shakespeare. Muchas gracias, Oski Guzmán, por charlar con nosotros. Por favor, encantado. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir nuestro trabajo, ¿no? Contanos un poquito cómo llega a vos la posibilidad de interpretar a Próspero en La Tempestad. Mira, muy simple, como casi todas las cosas que me pasan. Yo soy amigo de Malena Soldar, que hace de mi Ariel en la obra, y cuando vino Penny Charles hace 2 años aproximadamente a dar unos seminarios sobre Shakespeare, unas charlas sobre Shakespeare, ella me invitó a conocerla y conocí un espectáculo que ella armó unipersonal acá, con un actor inglés, lo trajo de allá para mostrarlo, y le dije, y Malena me dijo que estaban viendo la posibilidad de hacer de hacer que ella venga a dirigir. Y bueno, le dije, si hacen eso, yo quiero estar. Así que bueno, a los 10 días Malena me pide un material para mandarle a Penny, que ya estaba en Londres, a la directora Penny Charles, y le mandé mi unipersonal, el Bululú, y se lo mandó, y ahí es que Penny decide que yo podía ser Próspero. Vos recién nombrabas a Penny Charles. Sí. Qué particular esto de ser dirigido por una directora británica, ¿no? Sí. Y qué lindo esta hermandad en el teatro, ¿no? Que trasciende las culturas. ¿Cómo es ser dirigido por un artista, por una directora británica? Mira, la verdad que fue fascinante. Primero, yo ya había viajado a Londres como 2 o 3 veces. Había ido a ver teatro primero, que es una plaza muy importante, y conocer a los artistas, actores británicos, y segundo, que es una ciudad fascinante. Y entonces a mí me gusta mucho viajar, viajamos mucho con Leti, con mi mujer, y el hecho de que haya venido Penny desde allá, para mí era como empezar un viaje nuevo. Y así fue. Esa hospitalidad, esa mente abierta que tiene el inglés para con el extranjero, lo sentí en ella también. Ella vino acá y tomó a Shakespeare como parte de su tierra y a nosotros como visitantes. Y nos abrió las puertas, nos mostró generosamente de qué estaba hecho Shakespeare, contándonos por qué escribía Shakespeare lo que escribía, para qué hacía lo que hacía, contándonos secretos, ¿no? del dramaturgo, cosas como por ejemplo que en esa época no se ensayaba, en esa época directamente se juntaban el día de la función, que cada actor conocía solamente su parte del guión, no conocía ninguna la obra total, para que nadie se la robe, que cuando escribía había partes algunas palabras que se escribían con mayúscula, y eso era para que el actor sepa que esa era la parte, la palabra importante de la línea. Secretos que era como si Shakespeare dirigiera mientras escribía. Y entonces a partir de ahí y a partir de la sonoridad de las palabras es que la exploración de cómo suenan esas palabras y cómo rebotan ese sonido en el español, es que empezamos a diagramar un Shakespeare cercano a los sonidos de Shakespeare. Eso era fundamental. Y yo que vi Shakespeare allá es realmente fundamental, porque en esos sonidos está la comprensión de lo que le pasa a los personajes. Quizás nosotros no lo conocemos porque lo conocemos en español y traducciones del español, del castizo, que son horrendas. Pero a conocer los sonidos, la cantidad de vocales que pone Shakespeare en una palabra, significa la cantidad de emociones que suceden en esa situación. Entonces todo eso era súper rico de conocer, súper rico de explorar. La verdad es que Shakespeare trasciende culturas, generaciones, distintas épocas. ¿Qué es eso que, de acuerdo a tu perspectiva, ¿no?, tiene este autor que hace que se mantenga tan vigente y tan cercano, ¿no? Es que mira, cuando se le dice clásicos, se confunde con clasicismo, digamos, ¿no? Es un autor como Shakespeare era clasicista, él buscaba imitar a los antiguos, igual que Cervantes, o sea, buscaba a esos antiguos. Entonces, pero eso no significa que sea museo lo que escribió. Lo que escribió Shakespeare, justamente al inspirarse en los antiguos, se inspiró en aquellos teatros cuyas temáticas trascendían porque se originaban en mitos.
¿no? Entonces, hoy por hoy, cualquier obra que encierre un mito llega al público de todas las épocas, porque los mitos no mueren nunca, se resignifican, pero no mueren. Entonces, él, que era estudioso de lo antiguo, al resignificar esos mitos antiguos en su época, en su lengua, a armar esa especie de engranaje de personajes en los que uno se siente identificado con todos los personajes, porque uno es Otelo en algunos momentos, uno es Yago en otros momentos, uno es, hasta los villanos tienen una reflexión humanística muy interesante. Bueno, es por eso que él trasciende todas las épocas, porque esconde dentro de toda su dramaturgia una semilla mitológica, ¿no? Eso, Cartoon escribe así también, o sea, arranca con la búsqueda del mito, ya sea el mito argento, el mito religioso. ¿Cuál es el mito que hoy por hoy tiene sentido desgranar y empezar a trabajar y ver con qué ojos los miramos hoy? ¿Qué significan esos mitos? Como cuando hicimos Salomé de Chacra, por ejemplo. Y yo hablo mucho de Cartoon cuando hablo de Shakespeare y al revés, pero porque creo que él es nuestro Shakespeare, ¿no? Por el tratamiento del lenguaje que hace en sus obras. Porque sus obras nos significan muchas cosas que además, inspiradas en tiempos antiguos nuestros, ¿no? Hoy por hoy cobran una vigencia insospechada. Y creo que eso también pasa con Shakespeare, ¿no? Eso es específicamente. No tiene mucho más secreto que eso. Y además, lo que tiene de interesante Shakespeare es que al basarse en mitos, se vuelve popular, digamos. Popular. Las temáticas son, qué sé yo, folclóricas, o sea, habla de cosas que todos saben y todos conocen. De hecho, en la obra, en La Tempestad, ya había sucedido el descubrimiento de América. 1492, la obra es escrita en 1611. Entonces, todo eso estaba vigente alrededor de Calibán, ¿no? Era muy común que lleven, esto nos contaba Penny, ¿no? Que lleven indios de la América recién descubierta a exhibirlos, ¿no? Y por eso uno de los personajes que dice, por este bicho me darían en una feria, ¿no? Tantas libras, porque era común exhibir gente rara, ¿no? En las ferias. Eso es algo que también se hacía acá, en la época del jardín japonés, ¿no? En los años 40 se hacían esas cosas, exhibían rarezas como diversión. Entonces, creo yo que esas constantes que se suceden, que son folclóricas, que son populares, que significa que nacen de la diversión popular, de algo que no tiene autor, ¿no? El autor que puede captar eso y exponerlo, se gana una buena comunicación con el espectador, aunque pasen los años. Para todos los oyentes que quizás estén pensando en acercarse acá a ver esta hermosa obra del Teatro San Martín, contanos por qué no se la pueden perder y, bueno, cuándo pueden venir y cómo pueden hacer para acceder a las entradas. Bueno, mira, no se la pueden perder para mí por una de las cosas que a mí me maravilló cuando fui a ver al Teatro del Globo La Tempestad, justamente, en Londres, y fui a ver El Rey Lear al Teatro Nacional de Londres también. Es que cuando vi esas obras dije, claro, es popular Shakespeare, es moderno según la consigna del director, pero es popular en su decir, en su hacer, constantemente, está lleno de acción, ¿no? Y la acción tiene que ver con lo popular. Y cuando empezamos a empezamos a hacer esta obra y la directora nos tiró sus propuestas, me di cuenta que estábamos yendo hacia ese lugar que a mí tanto me había gustado de Shakespeare, no un lugar solemne, no un lugar, ahora hagamos Shakespeare o vemos a Shakespeare, entonces somos eruditos. No, es teatro popular lleno de sabiduría. Y digo sabiduría y no filosofía, porque la sabiduría está antes que el nacimiento de la filosofía. O sea, hay algo del saber que no le pertenece a nadie, no le pertenece a un filósofo. Es algo del saber que Shakespeare en todo caso pudo transmitir en sus obras. Entonces es maravilloso por eso verla, no perdérsela, porque es el viaje, es como viajar a la cabeza de un director de Londres y ver qué hizo con nosotros, argentinos. Y después las funciones van acá de miércoles a domingo a las 20:30 horas en la hermosa sala Casa Cubierta, que es preciosa. En esta sala yo tuve mi primer trabajo como actor cuando tenía 23 años.
O sea, para mí es el inicio de muchas cosas, y volver con este personaje, con Próspero, que es un personaje soñado por cualquiera, es más que maravilloso. La estamos pasando muy bien y dejamos todo arriba del escenario como buenos actores shakespearianos que somos. La verdad es que eso llega al espectador, se nota lo mucho que ustedes lo disfrutan y la verdad que uno como espectador es una obra que no tiene desperdicio. Así que te agradecemos mucho tus palabras, tu generosidad como siempre. Muchas felicitaciones por la obra y recomendamos a todos los oyentes de Yo Quiero Verte que se acerquen al Teatro San Martín a ver La Tempestad. Muy bien, muchas gracias, los esperamos.